1. Al día de hoy mis tíos ya están jubilados. Solían trabajar en una farmacéutica que muy seguido los hacía cambiar de residencia. Cada 2 o 3 años los reubicaban en las plantas de producción que se encuentran fuera de la capital. Cuando era niño, cada que teníamos vacaciones de la escuela, mis padres nos mandaban a mí y a mi hermano a pasarla con mis primos. Recuerdo casi todo de aquellos viajes. Los llegamos a visitar cuando estuvieron en Querétaro, en Veracruz, en Puebla, en Monterrey. En donde vivieron más tiempo fue en Chiapas. Allá la casa que les dieron era muy bonita y muy grande. Estaba dentro de una pequeña villa donde todos eran trabajadores de la misma empresa. Eran casas de 2 pisos, todas iguales. Algunas tenían sus patios cercados, otras no. La primera vez que visitamos ese lugar, quedamos maravillados. Había un pequeño lago artificial, un kiosco y mucho campo vacío. Unas partes se podían visitar porque no muy lejos había canchas de fútbol y canastas para jugar básquet. Más atrás existía una laguna, pero a esa no se recomendaba ir porque no había sendero que llevara para allá. Ese cuerpo de agua estaba rodeado de crecida naturaleza. Ahí habitaban serpientes y otros animales peligrosos. Nunca tuve la oportunidad de verla, pero así como era descrita, me daban unas ganas inmensas de ir. La segunda vez que visitamos ese lugar, llegamos muy emocionados. Queríamos dejar nuestras cosas y salir a jugar. Bajamos las mochilas de la camioneta de mi tío y corrimos a cambiarnos de zapatos a tenis. Mi tía nos estaba mirando, pero no decía nada. Se esperó a que les pidiéramos permiso para ir a los campos, para decirnos que no íbamos a poder salir. Si a lo mucho, cuando ella tuviera tiempo de vigilarnos, no podríamos irnos 20 pasos más allá del patio. No habíamos puesto atención, pero mis primos se comportaban muy distinto a como los conocíamos. Ellos eran de estar afuera todo el tiempo. Mi tío siempre les dio todo. Lo único que no les permitía, y era muy estricto al respecto, era con los videojuegos. En aquellos años se decía que los juegos de video eran peligrosos para la mente de un menor de edad. Eso me quedaba muy claro en casa de mis tíos porque una vez se me ocurrió llevar una consola portátil y mi tía me la quitó y no me la regresó nunca. En esa segunda visita a la casa de Chiapas, encontramos a mis primos jugando en el Xbox. Estaban tan concentrados y distraídos que ni siquiera se dieron cuenta de que llegamos. Esa era la enajenación a la que tanto le temían mis tíos. ¿Por qué cambiarían tan drásticamente? ¿Por qué ya no querían que saliéramos a jugar? No encontrábamos cómo preguntárselos. Fueron ellos los que, a la hora de que nos mandaron a acostar, nos contaron todo. No tenían ni 3 meses que les pasó algo muy feo. Mis primos son 4 varones, entonces me parece que el más chico tenía 7 años, luego uno de 10, uno de 12 y el mayor de 16. Ciertos días de la semana ambos tíos se quedaban hasta tarde en la planta farmacéutica. Entonces César, el mayor, se quedaba a cargo de los otros 3. Se tenía la idea de que aquel lugar era muy seguro, así que todos andaban todo el tiempo yendo y viniendo de los campos, explorando con cuidado la laguna, jugando con balones de fútbol o dando vueltas en bicicleta. Una tarde en que andaban pateando la pelota en las canchas, César dice que empezó a hacer un poco de aire y pues como sus papás les habían comprado un papalote, él les dijo a sus hermanos que lo esperaran mientras iba por la cometa a casa. Cuenta que no se tardó nada, a lo mucho unos 10 minutos en lo que iba, buscaba el papalote, pasaba al baño y regresaba. Cuando volvió, encontró las canchas vacías. Estaban las 3 bicicletas, 4 con la de él, pero sus hermanos ya no estaban por ahí. Pensó que estaban jugando a las escondidas porque ni ruido se escuchaba de ellos. Revisó sus alrededores esperando ver alguna cabecita asomándose por detrás de un árbol o por los postes de las canastas y las porterías.
Les gritó, pero no respondieron. No estaban jugando con él, se habían ido o alguien se los llevó. A mediodía había llovido un poco, por lo que en ciertas partes de aquellos campos había charcos de agua y lodo. Siempre hemos pensado que si no hubiera llovido ese día, jamás hubiéramos vuelto a ver a mis primos. Por las huellas que dejaron en el lodo, César pudo seguirlos. Por momentos le costaba un poco de trabajo porque había partes secas o con mucho pasto. Mi primo cuenta que jamás habían ido tan lejos, no porque les diera miedo, sino porque se daba por entendido que hasta allá no había nada. Empezó a desesperarse porque era algo tarde. El tiempo que le estaba costando avanzar haría que de vuelta les agarrara la noche a medio camino. Ninguno de ellos salió con una lámpara, pues era costumbre volver antes de las 5 a casa. Por suerte, de pronto el mayor vio una luz. Cerca de esa luz escuchó las voces de mis primos. Había un pequeño cuarto en obra negra y juegos infantiles en medio del campo. César no sabía qué tan lejos había caminado. No sabía tampoco que aquella era un área en donde no estaban permitidos los asentamientos, o sea, que nadie debería vivir ahí. Mis primos, los chicos, no estaban solos. Había otro niño con ellos, uno que César jura nunca haber visto en su vida. Llevaba un sucio impermeable amarillo y unas botas negras para la lluvia. La cara no se le notaba muy bien porque llevaba la capucha puesta. En cuanto ese niño notó la presencia de César, se echó a correr. También unos perros que estaban encadenados entre los matorrales notaron su presencia y se pusieron a ladrar como locos. Me da horror acordarme de lo que mi primo dice que vio en ese preciso momento. El menor de todos ellos tenía las manos amarradas y los ojos vendados. A los demás apenas les habían dicho que se pusieran un saco de tela en la cabeza. César les ordenó que se quitaran esos trapos de encima, mientras que al más pequeño le ayudó a liberarse de las ataduras. Se los llevó corriendo de vuelta por las bicicletas y luego a la casa. Les preguntó que por qué se habían movido de las canchas, cómo habían llegado hasta allá, quién era ese niño, quién les había hecho lo de las vendas y sobre todo por qué obedecieron y no se regresaron inmediatamente. Como iban corriendo no se les entendía nada por una parte, por la otra ni ellos sabían bien qué había pasado. Solo le dijeron a su hermano el mayor que un niño los había invitado a jugar en los columpios. Siempre les han dicho que no hablen con extraños, sin embargo, según ellos lo siguieron porque además de que venía solo, parecía como de su edad. César venía rezando para que sus papás no hubieran llegado aún a la casa. Si él les decía lo que habían hecho sus hermanos, definitivamente los iban a castigar por semanas, pero a él también por haberlos descuidado. ¿Qué dirían cuando les preguntaran si se habían portado bien? Se pusieron de acuerdo para guardar el secreto. Cuando llegaron mis tíos en la camioneta, mi primo, como siempre, salió a recibirlos. Le pidieron ayuda para meter unas cosas a la casa. Cuando las venía cargando, vio en el cielo su papalote. Hasta ese momento recordó que lo había dejado olvidado en las canchas. El niño del impermeable. No se le ocurrió otra cosa u otra persona, pues sus hermanos le dijeron que no había nadie más con él. Pensó que debía recuperarlo. También pensó que debía averiguar quién era y por qué se había llevado a sus hermanos. A sus padres no les dijeron nada, primer grande error. Al día siguiente, César les dijo a sus hermanos que no salieran, los puso a dibujar e iluminar, mientras él iría a ver quién volaba el papalote allá en los campos.
Dice que la segunda vez el camino se le hizo más corto. Yo opino que debió ser por varios motivos, porque era más temprano, porque no iba con la preocupación de sus hermanos, porque no tenía que ir fijándose en las huellas que le dictaban la ruta. Bajó el paso cuando vio que aparecía la pequeña construcción y los juegos infantiles. Ese día no había llovido, sin embargo, aquel niño, meciéndose en los columpios, llevaba puesto nuevamente el impermeable. Mi primo, el mayor, siguió avanzando mientras se escondía de la vista de aquel. En un punto, no sé si delatado por el poco ruido que hacía al moverse, o simplemente por su olor, los perros lo detectaron y empezaron a ladrar. Sintió nervios porque el comportamiento de los feroces animales lo delató. El niño se bajó del columpio y caminó hacia donde los perros ladraban. Cuando pasó cerca de ellos, se detuvo a calmarlos. Esa fue la primera vez que escuchó su voz. Dice él que la escuchó muy rara. «Ya cayó uno», dijo con una voz que no parecía la de un niño, pero tampoco la de un adulto. Mi primo miró a su lado y vio una trampa fabricada para animales grandes. Sin embargo, al parecer había sido colocada ahí para algún humano. Eso lo supo César cuando escuchó la otra cosa que habló aquel supuesto niño. Les preguntó a los perros que si tenían hambre. Les dijo que ayer ya les iba a dar de comer, pero se le escaparon las presas. Mi primo sintió sudor frío en la frente, en el cuello y en toda la espalda, principalmente porque al escuchar esas horribles cosas, también pudo ver el extraño rostro. No era un niño, era un hombre adulto disfrazado de niño. Claro, sus proporciones eran menores, por eso pudo engañar a mis primos. Qué suerte tuvo César de no caer en la trampa. Él cuenta que estuvo a nada de moverse en esa dirección y pisarla. Aquel sujeto estuvo muy cerca de mi primo, cuando de pronto este reaccionó y se echó a correr de vuelta a su casa con sus hermanos. Estuvo muy incómodo y asustado el resto de la tarde hasta que llegaron sus papás. En cuanto se vieron, él les contó lo que había visto en los campos. Quiso ocultarlo de un día antes, pero pues si no contaba eso, habían varias cosas que no tenían explicación. Mi tío llegó muy cansado. Dijo que iría a ver al día siguiente, temprano porque era sábado y no tenía que trabajar. Mientras tanto, estuvieron hablando mucho rato en el comedor. Por momentos regañaban al mayor, luego lloraba, lo consolaban, castigaron a los chicos, les prohibieron salir. A la mañana siguiente, mi tío levantó a César para que lo acompañara. Sé que de otra manera no hubiera dado con los juegos, pero es que al llegar allá, se arrepintió 1000 veces de haberle pedido a mi primo que fuera con él. Los perros no ladraron cuando ellos se acercaron. Algo había cambiado, ya no tenían hambre. Tampoco estaba el supuesto niño en los columpios. Sus ropas quedaron desgarradas y destrozadas. Lo demás te voy a pedir que te lo imagines porque fue una de las escenas más espantosas y escalofriantes que he escuchado en toda mi vida. Lo único que te puedo decir, o más bien repetir, fue que los perros habían saciado su hambre. Vaya explicación que me dieron cuando les pregunté por qué ya no los dejaban salir a los campos. A mi mamá no le gustan las historias de terror. Siempre que me cacha escuchando relatos, me dice que ojalá un día no me pase algo como lo de estos videos.
No sabía por qué me lo decía, pero un día en que andaba medio triste y mi mamá me vio llorando, me dijo que por qué no me ponía las historias de Conejo Negro para animarme. Tan solo eso me hizo sentir mejor. Le dije que con la condición de que se sentara a escucharlas conmigo. Mejor te voy a contar algo que me pasó cuando era niña. Mi mamá ha vivido siempre en Iztapalapa. Cuando era chica, esta colonia apenas se estaba afincando. Dice que muchos años estuvieron sin servicios, pero un día llegaron unas gentes a presentar a un político, a hacer preguntas, a sacar firmas, a prometerle a todos que las cosas ahí iban a cambiar. Construyeron una pequeña clínica que nunca dio servicio y unos juegos infantiles hechos de piedra. Fue todo. Los juegos los pusieron cerca de un canal de aguas negras. Mi mamá dice que a pesar de todo, ella, sus hermanas y otros niños de su calle disfrutaban aquel parque que hasta el día de hoy existe por acá. Los que iban a la escuela al regresar de clases se iban directamente a jugar a las resbaladillas de piedra y a los columpios. Un día, cuando llegaron al parque, se encontraron con un par de hombres que aparentemente se estaban apropiando del lugar para quedarse a vivir. Se veía que eran personas de la calle que no tenían hogar. Llegaron con unas cuantas cajas y algunas otras pertenencias que seguramente sacaron de alguna casa. Todos esos niños tuvieron que buscarse otro lugar para jugar. Mientras lo encontraban, anduvieron dando vueltas por entre las calles sin pavimentar, buscando las últimas casas de cada límite. No se acuerda muy bien cómo, pero de pronto encontraron un pequeño prado que tenía un árbol muy grande al centro y de un extremo unos pastizales muy crecidos. Había una portería improvisada con troncos medianos, un columpio hecho con soga colgado de una gruesa rama. También había un sube y baja hecho con un trozo de madera. Eso debía pertenecerle a alguien, solo que mi mamá cuenta que nunca vieron a nadie por ahí. No estaba cercado, parecía campo abierto. Desde la primera vez que fueron a jugar a ese sitio, se presentó el niño. Mi tía Betty fue la primera que lo vio. Pasó corriendo del árbol a los matorrales. Mi mamá dice que no tardaron mucho en pensar que era un niño muerto que penaba en esos prados. Iban a buscarlo y no lo encontraban, nunca lo veían de frente, solo de reojo o cuando ya estaba desapareciendo de su vista. Algo que hacía que esas apariciones fueran aún más horrorosas era que le veían el cuerpo pero nunca la cara, porque de reojo parecía que no tenía cabeza. Escuchaban las cuerdas del columpio mecerse, pero cuando miraban no había nadie ahí, aparentemente. Como todos a esa edad, mi mamá, mis tías y sus amigos se juntaban a contar cosas de miedo. Ese lugar era muy propicio para platicar del tema, sobre todo bajo el árbol, ya que este daba mucha sombra. Nunca se quedaban ahí hasta tarde, pero un día se les ocurrió que deberían. ¿Quién se iba a atrever a ir de noche a ver si había otras apariciones? O si el niño se dejaba ver mejor. Se supone que uno de los vecinos, llamado Pablo, perdió un volado y lo estaban retando a que fuera al prado por ahí de las 12 de la noche. Pablo habló con una de mis primas para que ella lo acompañara. Ella dijo que sí, pero solo si iba mi mamá. Al final terminaron poniéndose de acuerdo en que iban a ir todos. Aún así, no todos llegaron porque no todos pudieron salirse de sus casas. Es obvio que mi mamá y mis tías sí acudieron, se salieron como a las 11, fueron las primeras en llegar al punto en donde se quedaron todos de ver. Mi mamá dice que Pablo invitó a sus hermanos. Además de ellas, iban otros 4. ¿Con qué crees que se les ocurrió iluminarse? Con velas y veladoras. Suerte tuvieron de que esa noche los campos estuvieron bien alumbrados con la luz de la luna llena. Iban despacio para que no se les apagaran, pero casi cuando estaban llegando, cambió todo el ambiente.
Empezó a hacer frío, incluso dicen que sintieron que les soplaban las velas y veladoras porque a todos se les extinguió la llama, uno inmediatamente después del otro. Sería buena excusa para regresarse, sin embargo, al parecer todos querían estar ahí. Más que nada porque vieron que a sus alrededores caía suficiente claro de luna, cosa que volvía más interesante lo que habían ido a ver. Cuando estaban entrando al prado, escucharon que había alguien corriendo entre los matorrales. Se detuvieron y les pusieron atención, sin hablar y sin moverse. El ruido que hacían al correr no era muy pesado, por lo que todos ellos dedujeron que se trataba de otros niños que pateaban alguna pelota entre los pastos crecidos a las 12 de la noche. No podían ser otros que como ellos estuvieran explorando los prados a esas altas horas. Seguramente ahí no había nadie, solo los ruidos. Miraban hacia otra dirección, pero cuando escucharon el sonido del sube y baja de madera, todos voltearon. Ahí estaba el niño que veían solo de reojo cuando iban a jugar en el día. La única diferencia era que ahora no se estaba escondiendo. La ligera sospecha que la mayoría tenía respecto a su cara se aclaró en ese escalofriante momento. Lo veían un poco lejos y bajo la sombra del árbol. Aún así, podía más o menos distinguirse que no tenía cabeza. Unos retrocedieron, otros avanzaron con poca confianza, sin saber si sí se iban a atrever a acercarse a eso que ahora disfrutaba el vaivén del columpio. En el estricto sentido no se podría decir que los miraba, no obstante, mi mamá dice que sí lo estaba haciendo. Los ruidos en los altos pastizales se seguían escuchando. Lo siguiente que ocurrió vino precisamente de ahí. Algo salió rodando de entre la maleza. No era el balón con el que según estaban jugando en las penumbras. Era algo oscuro, un objeto pesado que mis tías y mi mamá tuvieron que ir a ver para poder descubrir de qué se trataba. Ellos se acercaron al mismo ritmo que el niño del columpio. Se detuvieron antes sobresaltados cuando vieron bien que no era otra cosa más que una cabeza. Como si ellos se la fueran a arrebatar, el chico caminó más rápido para tomarla y entonces con ella se echó a correr lejos de ellos. Mi tía Marta no pudo contener el estómago. No sé si ella lo apreció desde un mejor ángulo, pero mi mamá contaba que esa hermana vio mucho más detalles en aquello que estaba tirado en el suelo. La boca estaba abierta. Adentro de ella, la lengua se retraía y se retorcía. Los ojos se ponían en blanco, aunque de pronto miraban directamente a Marta. Mi mamá y todos los demás se echaron a correr. Regresaron tropezando en todo el camino. Hasta que llegaron a sus casas, se dieron una pausa para recuperar el aliento. A mi mamá y a mis tías las castigaron porque mis abuelos se dieron cuenta de que se habían salido de madrugada. Nunca dijeron a dónde fueron, o más bien no dijeron la verdad. Después de esa vez, no volvieron a regresar nunca a los juegos. 3. La manera en que se festejaban los cumpleaños en mi familia cuando yo era niño era siempre con el mismo plan. En aquel entonces festejábamos en unos restaurantes que tal vez ya no existen, en Amecameca, Estado de México, rumbo hacia los volcanes. Actualmente no tengo el recuerdo de cómo era el comedor del restaurante. Lo que tengo en la memoria con detalles precisos es el área de juegos. Un columpio doble, un volantín, un pasamanos, un tubo de bomberos y un tobogán cerrado. Además de eso había una fuente con un conejo en medio y un par de altos cipreses a un lado.
Fue en esos juegos donde nos ocurrió algo que nunca tuvo explicación. Además de mis hermanos y mis primos, estaban los niños de otra familia utilizando el área de juegos. En ese momento todos estábamos sin supervisión de los adultos. Ellos hacían sobremesa o aún no terminaban de comer. El caso es que de pronto 2 de los otros niños subieron a la entrada del tobogán casi a la fuerza al que podría imaginar que era su hermano. El niño no estaba muy decidido a aventarse por ahí. No había llegado al punto de ponerse a llorar, pero sí se veía que tenía miedo. La curiosidad infantil de todos los que estábamos ahí nos llevó a acercarnos. Queríamos ver si se atrevía a lanzarse o lo aventaban los otros. Queríamos ver cómo salía por la boca del tobogán. Lo empujaron. Se escuchó un grito de sorpresa o de emoción. Luego de eso, nada. Todos esperaban que instantes después emergiera, pero eso no fue lo que pasó. Era un niño de unos 6 años, de complexión baja, delgado. Podría estar a la mitad, agarrándose de las paredes del tobogán para evitar seguir bajando. Primero sus hermanos se pusieron a pegarle al enorme tubo rojo de plástico. Luego también mis hermanos y mis primos, como si así lo fueran a desatorar. Lo peor que podrían hacerle a alguien que tenía miedo a los toboganes, se lo hicieron. Uno de los otros chicos se aventó con fuerza desde arriba. Le iba a dar un golpazo que lo iba a sacar a una mayor velocidad. Entró por arriba y unos instantes después salió abajo, pero solo él. Adentro no había nada ni nadie atorado. Mi primo Gabriel se aventó también, solo que él decidió irse despacio. Momentos adelante salió de la boca del tobogán afirmando que ahí dentro no había nadie. Estoy 100% seguro de que el niño entró, pero no salió. Sus hermanos se asustaron después de que ambos se metieron al tobogán y evidentemente no estaba su hermano pequeño. Uno de ellos se fue a buscarlo en el resto del patio. Mis primos se acercaron cuidadosamente a la carretera y miraron donde se les ocurrió mirar. Los hermanos del chico ya estaban asustados porque no sabían qué les iban a decir a sus papás. Mis primos, mis hermanos y yo ya estábamos tan metidos en lo que había pasado que hasta nos pusimos a hablar con los otros 2 para aconsejarles qué iban a decirle a los mayores. Se encaminaron a la entrada del restaurante. Nosotros fuimos tras de ellos porque queríamos enterarnos de lo que les decían. Unos pasos antes de la puerta, todos escuchamos unos gritos que emergían del tobogán. Era imposible de comprender. Ya varios habían comprobado que ahí no había nadie, y entonces, ¿quién provocaba esos ruidos sino él? Uno trató de subir por la salida, el otro se aventó despacio desde arriba. A la mitad se encontraron, pero no vieron quién fue quien gritó. Estuvieron examinando los alrededores un rato más, se volvieron a dar por vencidos y entonces entraron al restaurante. No lo explicaron tal como sucedió, dijeron que su hermano voluntariamente se había lanzado por el tobogán. Cuando los papás se dieron cuenta de que el más chico no estaba por ahí, se levantaron de sus asientos y fueron a asomarse al patio. Miraron a sus alrededores, hacia la carretera, hacia la entrada de la cocina. En todos lados menos en el tobogán, porque no había manera en que el niño se hubiera atorado en el interior. Le gritaron por su nombre, pero de ninguna dirección no hubo respuesta. El papá estaba preocupado, pero la mamá de un momento a otro explotó. Le gritaba llorando, desesperada. No calculo que haya pasado mucho tiempo desde que se echó a buscar más allá del restaurante, del otro lado de la carretera, cuando se volvieron a escuchar los gritos y llantos del niño. Venía del tobogán. Para ese momento, mis papás, mis tíos y mi abuelo habían salido a ver qué estaba pasando y luego se sumaron a ayudar a buscar al pequeño.
Cuando se escuchó que alguien estaba dentro del tobogán, el papá subió de inmediato. No pensó en que él sí podía quedar atorado. Se lanzó. Tardó un poco más que los demás. Salió él, pero no el niño. Todos ya estaban preocupados. No fueron 2 ni 3 veces las que se escuchó algo adentro, pero en realidad no había nada. Gritaba de pronto, pero no respondía a los llamados de nadie. El papá se fue con una de mis tías y en la camioneta se pusieron a recorrer la orilla del camino, mientras que la mamá miraba en cada rincón del restaurante. De pronto, no mucho tiempo después de que el papá se fue a explorar la carretera, se escucharon ruidos como pataleo dentro del tobogán. El niño bajó por fin. Tenía una cara de miedo que nunca se la he vuelto a ver a nadie. Si bajó callado era porque se había privado, no podía gritar. Llamaron a la mamá, quien salió muy asustada porque dio por hecho de que algo malo le había pasado a su hijo. Para que el niño volviera en sí, le dieron a oler sales y luego le dieron un pedazo de pan para el susto. El niño estaba muy espantado porque dijo que alguien adentro lo estaba abrazando y no lo dejaba ir. Ninguno podía creerlo porque fueron más de 6 personas las que comprobaron, lanzándose, que ahí dentro no había nadie. Se nos hizo tarde a todos con ese asunto. Al final ya solo algunos pasaron a pagar sus cuentas y entonces todos nos empezamos a meter a los carros al mismo tiempo. Justo cuando ya nos íbamos a subir nosotros, todos escuchamos que de los toboganes salía una risa. Una carcajada fuerte y macabra. ¿Cuál de las 3 historias te gustó más? ¿Cuál te dio más miedo? Esperamos pronto poder contar con una nueva recopilación de historias de este tipo. Para que no te las pierdas, suscríbete para ser de los primeros en escuchar. Activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.